A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están ustedes? Penúltimo programa de Efecto Constituyente. Estamos en el día martes, nos queda solamente el día jueves y ya estamos de lleno en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Efecto Constituyente por Radio Ancoa 95.7, lo acompaña en esta ocasión Francisco Durán y además estará en contacto con nosotros nuestra ex convencional constituyente Patricia Labra. Así que estamos ya en los programas finales, como lo estábamos diciendo. Este es el penúltimo, nos queda el del día jueves, en donde seguramente se hará algún recuento respecto de todo lo que es el proceso y de todo lo que los chilenos estamos observando respecto de lo que es el proceso constituyente. Ha sido un periplo bien intenso respecto de todo lo que se ha podido ver, discutir, debatir, entre lo bueno y lo malo. Uno también podría señalar que el hecho de poder discutir respecto de temas que son importantes para el país también ha sido un buen proceso, y hemos querido también aportar un granito de arena en esta materia, tratando de compartir con ustedes parte de los temas estructurales importantes del nuevo texto constitucional, de lo que propone el nuevo debate constitucional, el texto en sí. Hemos tratado también de ir poniéndole un poco de sustancia jurídica a lo conversado, en el sentido de ver cuán aplicable van a ser las cosas que de ganar, en este caso el apruebo, van a poder ser realidad o llevarse a una ejecución respecto de todos los temas, y así poder ir también generando debate. Pero como ya lo dijimos, tenemos en la línea nuestra convencional constituyente o ex convencional constituyente Patricia Labra, a quien le damos muchos saludos. Pati, ¿cómo estás? Hola Francisco, bueno, bien dentro de todo, pero también con mucha pena por lo que está pasando en el sur, este terrible ataque en Contulmo, que yo creo que de alguna manera nos pega a todos. Pero bien, seguimos trabajando. ¿Y tú cómo estás? Bien, también mirando con esa sensación amarga, con ese gusto amargo, lo que sucedió en el sur. Esto para recrear un poco la mente de las personas que nos están escuchando. Fue un ataque incendiario a una de las casas museo, que era un molino en este caso, más antiguo del sector. Yo tuve la oportunidad de ver hoy día unas imágenes anteriores de esto, y era verdaderamente un lugar precioso que todavía mantenía su estética y su forma de trabajo centenaria, porque era centenario. Y bueno, lamentablemente quedó reducido a cenizas. De hecho, había otro video por ahí en donde uno de los trabajadores del fundo oraba. No sé si lo viste tú, Pati. Sí, un video bastante fuerte también, donde se veía también a la persona, el adulto mayor, que hoy día le amputaron una pierna, porque con armas de grueso calibre también fue atacado por los balazos en la pierna. Ahora se supo que la había perdido también. Bueno, todo esto ha sido parte también de una persecución de hechos que se dieron desde esta semana hasta hoy día, en donde, y no sé si lo compartimos la semana anterior, Pati, pero ahí vamos a ir haciendo el recuento, en donde se dieron varias situaciones que tienen que ver, y a propósito de la macro zona sur, con la detención de Yaitul, con la caída de la ministra Vega, que tenía comunicación, y así también no se descarta que otras personas del gobierno tenían comunicación directa con el terrorista Yaitul, y además y no sé si habrá dicho algo hoy día o no, la CAM, que anunció un comunicado para develar en este sentido cuáles eran las comunicaciones y quiénes eran los que se comunicaban con el gobierno. Así que eso también está ahí esperando ver luz respecto de las informaciones, y uno podría decir que estos son temas o noticias que son de la contingencia, pero que de lleno pegan también en el proceso constituyente, como lo que sucedió el día sábado o domingo en Valparaíso. Y ahí te voy a pedir, Pati, que nos cuentes tú un poco respecto de tu opinión sobre lo que sucedió en Valparaíso en este acto no sé si era término de campaña ya o no, pero del apruebo, en donde aparecieron estas autodenominadas artistas, porque eso es lo que ellos dicen que son las indetectables. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, Pati? Bueno, yo creo, Francisco, que todos los que vimos este video quedamos bastante impactados, porque no podemos reproducir, yo creo que ni siquiera verbalmente lo que se hizo, pero
era con alto contenido sexual y también un ultraje a nuestro símbolo patrio como es la bandera de Chile. Y yo creo que también dentro de lo peor, Francisco, es que estábamos hablando de un acto asociado a la opción apruebo, o sea, que fue convocado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. También habían ex constituyentes que estaban convocando, ¿cierto? Y muchas otras organizaciones que estaban detrás, las que después se lavaron las manos y desconocieron. Yo no creo que haya sido tan desconocido, Francisco, porque es cosa de ver las redes sociales nomás de las indetectables para ver cuál es el contenido y el tenor de todas las intervenciones que hacen, y más allá incluso de eso, ver a la conductora Alejandra Valle, que es concejala de Ñuñoa, diciendo que esto era una metáfora y vamos, y haciendo una arenga después de este hecho, yo creo, tan deleznable. Es bien complejo, Francisco, muy decepcionante, y sobre todo también ver que, claro, el gobierno dice, presentamos una querella o una denuncia, pero es por ofensas al pudor, eso es una falta nomás, pero no veo ninguna referencia a que vayan a presentar querella por ley de seguridad interior del Estado, donde ahí sí está tipificado el delito del ultraje a los símbolos patrios. Claro, efectivamente, esa es parte de la discusión jurídica respecto de las acciones que tomó el gobierno en relación a este acto en Valparaíso, en que solamente se presentaron querellas que tienen que ver con por el tema del pudor, de la honra, etcétera, etcétera, pero no precisamente con otra herramienta que el sistema jurídico sí permite utilizar, que es la Ley de Interior de Seguridad del Estado, en donde sí existe como delito el ultraje, como tú dijiste, a los símbolos patrios, y que tienen una mayor pena por ser además invocados a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El gobierno en ese sentido le bajó el perfil y decidió que esto no iba a ser por la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino que iba a ser por una querella simple a propósito de lo que se plantea en el Código Penal. Simplemente eso, y trató de empatar un poco la situación con el tema del carretón. Yo no sé si tú viste eso, y además que tampoco tuvo ningún final en tribunales, porque el carretón finalmente no sucedió nada con eso. Parece que perdimos en la línea a Pati, pero mientras tanto vamos a seguir avanzando mientras Pati se logra de nuevo comunicar con nosotros, porque le queremos preguntar también a propósito de la discusión que ha habido respecto de los símbolos patrios. ¿Cuál fue o cómo fue la escena o la discusión respecto de ellos en la Convención Constituyente? Y en realidad tratar de poder entender la motivación de lo que sucedió en Valparaíso. ¿Estamos ya con el contacto? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces esa fue la noticia finalmente del día o del fin de semana. Eso fue lo que le puso ya la guinda de la torta, por decir un poco, respecto de los contenidos que hoy día se estaban discutiendo. Ahora sí tenemos a Pati en la línea. Ahora sí, Francisco, tuvimos un problema técnico, se fue la llamada, pero ya estamos de vuelta. Oye, estábamos hablando, no nos hemos movido mucho respecto de esto, pero quiero salir un poco del esquema que tú y yo conocemos. Y te quiero preguntar un poco respecto de la discusión de los símbolos patrios, respecto de los símbolos nacionales que se dio en la Convención Constituyente, y para que tú nos hables un poco de la importancia también que tuvo esta discusión, quiénes estaban en contra, quiénes estaban a favor, quiénes querían cambiar las cosas, quiénes querían cambiar el himno, qué decían respecto de estas materias. Cuéntanos tú, Pati, porque tú lo viviste en primera línea. Efectivamente, Francisco, partimos la convención. Yo creo que muchas personas vieron cómo se interrumpió el himno, hubo pifias, ¿cierto?, a esta orquesta de niños que estaba entonándolo, tocándolo, porque habían otros constituyentes protestando afuera. Después también vimos algunas entrevistas, ahí mi ex colega Elsa Labraña, donde decía que en la televisión, que el himno nos dividía. Y bueno, después empezaron a haber voces acá al respecto y se dieron cuenta que esto la gente no lo quería. Pues si hay algo que nosotros queremos los chilenos también son nuestros símbolos patrios, pero después incluso vimos una intervención de un colega donde cantó el himno y dijo que era una sugerencia y lo cambió por Plurichiles, tu cielo azulado. No sé si lo pudiste ver, Francisco. Sí. Entonces, si bien no se cambió, ojo, si bien no se cambió de manera constitucional, ahora la reserva de ley se eliminó. Entonces, para tratar de explicárselo a la gente de una manera más simple,
si bien este proyecto de constitución consagra que los símbolos patrios son el himno, ¿cierto?, la bandera y el escudo, no se establece que para poder modificarlos tiene que ser por vía de una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el día de mañana, si se aprueba esta constitución, por ejemplo, se podría modificar por un simple decreto. Entonces hay que tener ojo con esas cosas, y no sé también si tú lo viste, Francisco, que en el acto del apruebo en Talca, en nuestra región donde había harta gente, claro, se levantó una bandera chilena pero con otra estrella, claro. Una estrella con, no es la de la bandera, una estrella con mucho más puntas. Entonces esto es un tema que se instaló, digámoslo como son las cosas. A propósito de la constituyente empezó a hablarse de esto. Entonces, a pesar de que no la hayan cambiado en la Constitución, hay un ánimo, porque finalmente eso también repercute en la percepción de la gente. Bueno, tú que estuviste ahí, nosotros hacíamos la siguiente reflexión ayer. Si al final el proceso constituyente terminó a propósito de lo del día sábado-domingo, tal cual como comenzó, que fue lo que se trató de evitar cuando se entregó el borrador de la Constitución, ¿te acuerdas que se cantó el himno nacional 2 veces, etcétera, claro, etcétera? Pero al final la esencia de la cuestión fue la misma. La del inicio fue la misma de la del final. Bueno, yo creo, Pati, no sé si tú coincides conmigo en eso, que todas estas cosas le van dando también un condimento y van permitiendo que las personas puedan ir tomando una decisión, yo lo decía ayer, racional respecto de cuál es el mejor proyecto de vida común que nosotros podíamos tener, o qué son, o cuáles son los factores que más nos unen: la bandera, el himno nacional, el escudo. Eso es un lenguaje que finalmente es universal, la selección chilena, en fin, son varios los emblemas, como las marchas en las cuales tú y yo también hemos participado, estuvimos juntos en la de Parral, ¿cierto? Sí, como las marchas de las tradiciones, en fin. ¿Cuál es tu visión respecto entonces de todo este conjunto de emblemas que hoy día quizás por algunos sectores políticos se ven en peligro, por decirlo de alguna manera? Sí, yo concuerdo contigo, Francisco. O sea, yo creo que son una de las cosas que más nos unen y nos orgullecen como chilenos, de la gran nación que nosotros somos. Entonces, respecto al texto de la Constitución propuesta, si bien lo primero que tenemos que evaluar si este texto es o no lo mejor para nuestro país, no podemos separarlo de sus autores ni del proceso. Entonces, si vemos que en el proceso se despreció la bandera chilena, porque yo ayer recordaba en mis redes sociales que nosotros los constituyentes de Vamos por Chile nos mandamos a hacer una mini bandera para poner en nuestros puestos, porque en ninguna parte estaba la bandera en la convención, nunca se puso, después de tanto que fue la presión ciudadana, ahí se acordaron y empezaron a usarla, ya al final, pero ahora en el final del proceso, como dices tú, ha revivido esto. Entonces vemos que, claro, muchos sus jefes de campaña dicen, no, si nosotros amamos la bandera, etcétera, pero después los hechos dicen otra cosa, sí, la cambian en sus actos, la denostan. Pero entonces revivió, como dijiste tú, pero volvió a su centro, es lo que pasó el fin de semana, en una expresión pública, de manifestación pública, en fin. Oye, Pati, mira, nos quedan 3 minutos y yo creo que es muy bueno que nos expliques un poco de un tema que ya hemos conversado, pero a propósito de la coyuntura, respecto del anuncio que hizo el ministro Marcel y la ministra del Trabajo, respecto de aplazar la presentación de la reforma de pensiones, que en teoría tiene todo un sentimiento respecto de cosas que plantea el gobierno y cosas que plantea el texto. La idea en un principio era poder presentar esto antes del plebiscito, como para poder enganchar un paquete entre las políticas públicas del gobierno y la propia Constitución, lo que hoy día se ve desmembrado, ya que estos ministros anunciaron que ya no se iba a presentar este proyecto, sino que iba a ser posterior. ¿Cómo interpretas tú respecto de la intención real de la norma del proyecto de pensiones y en la Constitución actual, con el anuncio que hace el gobierno de no presentar el proyecto ahora? Tomando el punto que tú mencionas, Francisco, una cosa importante es recordar también que las normas transitorias de este proyecto de Constitución dicen que va a ser por un proyecto de iniciativa del presidente de la República, que en este caso va a ser el presidente Boric, porque los plazos son entre 1 y 2 años, quien va a presentar, ¿cierto?, este diseño del sistema de pensiones, de vivienda, de salud, etcétera, para después presentarlo al Congreso. Entonces, yo creo que esto también responde a un tema político, porque no conozco el contenido específicamente de qué es lo que quería proponer el gobierno, pero también había que tener mucho ojo en caso de que se aprobara esta Constitución, porque ¿qué es lo que nos dice? Que no se garantiza que sean los fondos heredables, tampoco que sean de propiedad de los cotizantes, ¿cierto? Deja la puerta abierta para un sistema de reparto,
Y ojo, tiene incluso otras consecuencias, Francisco, en la aprobación de esta Constitución. No sé si te acuerdas del tema de lo que salió hace poquito de la ley respecto de las pensiones alimenticias, sí, que una de las formas de poder conseguir el pago es a través de transferencia de fondos de la cuenta de capitalización individual. Claro. Pero si se aprueba esta Constitución, esa ley, exacto, sería inconstitucional porque dice que esos fondos solo se pueden usar para el pago de los beneficios del sistema. Entonces yo creo que esto al final es una movida política, porque dependiendo de si se aprueba o no esta Constitución propuesta, va a depender el contenido que ellos le van a dar al proyecto del presidente Boric. Claro, y el contenido de lo que el proyecto del presidente hoy día, o en su momento, al principio se planteó, era el mismo tenor del de la Constitución, y ante el riesgo de que también existe, y según lo que dicen las encuestas, de un alto interés por votar rechazo, esto podría haber empañado pero absolutamente la idea del gobierno respecto del sistema de pensiones. Por lo tanto, también ahí habría una disonancia entre lo que el gobierno quiere plantear, entre el nuevo proyecto de la Constitución, y finalmente se produce un freno que no nos permite avanzar en la discusión de fondo. Pati, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy día. Te dejo los últimos segundos para que te puedas despedir de todo nuestro público en Efecto Constituyente. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo para ti, para todo el equipo allá en Radio Ancoa, a la gente que nos está escuchando. Y bueno, recordarles, ya queda muy poquito, revisen en la página cervel.cl cuál es su local de votación, porque puede haber cambiado, y ojalá que tengamos una muy buena participación, porque en esto se define el futuro de Chile, y si se aprueba o rechaza esta Constitución va a impactar mucho en nuestra vida diaria. Así es, gracias Pati, un gran abrazo, y un abrazo para todos ustedes también. Termina Efecto Constituyente, nos vemos el día jueves, Radio Ancoa 95.7. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.